Y vengo con unos amigos y no quiero que estés de chismosa porque vienen con sus amantes. Y tráeles una cerveza, rápido. Ponme la televisión porque queremos ver porno. ¿O qué? ¿No me vas a hacer caso, Cristianita? Algunas de las preguntas más comunes de una persona que recién llega a los caminos de Cristo son: ¿para una persona cristiana es pecado según la Biblia tener novio o novia inconversa? Más aún, ¿es pecado si se casa con la persona inconversa? Y en caso de sí ser pecado, ¿Dios le perdonará después o será como en el adulterio, en donde mientras no se aparte del amante, sigue en pecado? ¿Cuáles son las consecuencias bíblicas? Bien, vamos por partes, hermanitos. Primeramente, vamos a ver sobre el casarse con inconversos, porque algunos de esos fundamentos bíblicos nos van a servir también para darnos luz en unos momentos en que veamos también el caso del noviazgo. Debemos de recordar primeramente que la Biblia nos dice en todo momento, cuando ya somos hijos de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es donde Él vive, con el cual nos santifica en espíritu, en alma, pero también en cuerpo. Y es necesario entender esto muy bien para después poder comprender el por qué Dios nos dice en 2 Corintios 6:14: No se unan en yugo desigual con los inconversos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Casarse con una persona inconversa es un pecado, por cuanto es desobediencia a una prohibición expresa y clarísima de Dios en su santa palabra, como ya lo vimos. Y no solo nos lo prohíbe, sino que el Señor, tan tierno y paciente, todavía se toma la molestia de explicarnos el por qué no se debe de hacer eso, y nos dice: piensen, mis amados, ustedes son mis hijitos, yo vivo dentro de ustedes. Y en los inconversos viven otros espíritus de idolatría e incluso otros espíritus inmundos. ¿Cómo van a unir ustedes mi templo, que es su cuerpo, con el templo de espíritus inmundos, que es el cuerpo de los incrédulos? ¿Y cómo es que van a unir lo santo, que son ustedes, con lo profano, que son los inconversos? ¿Cómo vas a hacer equipo, compañerismo y a vivir justamente y santamente al lado de alguien que quiere siempre hacer todo lo contrario a la justicia y a la santidad? Imagina que tú quieres poner un negocio de venta de tacos con tu esposo inconverso y él te dice que le van a mezclar un poco de soya a la carne para obtener más ganancias. ¿Tú vas a acceder a ello, pecando así de robo al prójimo y fraude? ¿O le dirás: hazlo tú solo, yo no le entro a eso, provocando entonces con ello peleas y maltratos de parte del inconverso? ¿Qué compañerismo hay? ¿Cómo le prohibirías a tu esposo inconverso que ponga pornografía a todo volumen en la pantalla gigante de tu casa? ¿Qué compañerismo y comunión hay? ¿Cómo vives santamente y en paz con todo eso? Y luego el Señor nos sigue diciendo: ¿qué comunión tiene Cristo con el diablo? Porque Belial o Baal-lial significa el hijo del infierno, o sea, el diablo. También nos explica el Señor: ¿cómo vas a unir sexualmente tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de uno de sus santos, el cuerpo de un hijo de Dios, con el cuerpo de un hijo del diablo, que tiene espíritus diferentes al Espíritu Santo además? Como podemos ver, hermanitos, Dios nos aclara muy puntualmente el por qué un hijo de Dios, o un cristiano, no se puede casar en un yugo desigual con un inconverso. Y fíjate qué frase tan interesante le pone el Señor: yugo desigual. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo ya explicado, literalmente es un yugo desigual eso. En el campo, un yugo es un instrumento para unir a dos animales, normalmente bueyes o mulas, en una yunta o pareja para trabajar la tierra. ¿Qué pasaría si en lugar de ser dos bueyes que son semejantes en tamaño y en fuerza, se uniera a un buey con una cabra? ¿Funcionaría esa pareja o yunta desigual? Pues no, porque la carga y el trabajo lo llevaría todo el buey, y la cabra solamente querrá hacer sus berrinches, dar de topes, ponerse a comer hierba a su paso, y no podría hacer nada el buey para cambiarlo, porque está unido irremediablemente a la cabra, llevando su vida y su carga más pesadamente, sin tener nada de comunión con esa cabra. Pues no en vano nuestro sabio Señor y Dios Todopoderoso nos pone esa simbología para que entendamos el por qué no se debe de unir uno de sus hijos en un yugo desigual con un hijo del diablo.
En la versión de la Biblia israelita Kadosh dice más clarito como para que sea más fácil de comprender. No pongan yugo sobre ustedes mismos uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrían ser socios la justicia y la anarquía? Ahora bien, no es ese el único pasaje que nos alude al tipo de pareja con quien debe de casarse un cristiano. En 1 Corintios 7:39, la Biblia dice así: La mujer casada está ligada por la ley de Dios mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Así que Dios nos dice que un cristiano, hijo de Dios, debe de casarse en el Señor. Y casarse en el Señor significa que las personas que se casan deben de ser de Cristo, hijos del Señor, para que puedan entonces ser unidos santamente en el Señor. Ahora, todo esto Dios nos lo dice para evitar que uno de sus hijos peque y además de que se eche encima una carga que no va a poder aguantar. Pero hay otros casos en donde ya estaban las personas casadas desde antes de ser de Cristo, ambas. Y ahí nuestro Dios, que es un Dios de orden, no es que manda a la persona recién convertida a echarla a la basura a su cónyuge, sino que da una salida lícita, permitida por él mismo, para solucionar esta situación sin que se agravie a la pareja inconversa. De tal manera que nos dice en 1 Corintios 7:12 al 14. Si algún hermano o hermana que recién se convirtió al Señor tiene cónyuge que no sea creyente, y ese no creyente no tiene problema en seguir viviendo con la hermana o el hermano converso, no le abandonen, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer conversa, y la mujer incrédula en el marido converso, porque de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que de este modo son santos. Y aclaremos que en estos casos el Señor santifica al inconverso solamente en cuerpo, no en alma ni en espíritu. Eso sucedería solamente si el inconverso se convirtiera. Y santifica el cuerpo del inconverso en ese caso para que al tener relaciones sexuales no sea una unión profana, es decir, una unión que profane al templo del Espíritu Santo, el cual es el cuerpo del cónyuge convertido. Pero esto solamente sucede cuando ya eran esposos, desde antes de convertirse alguno de ellos, como una salida santa y además lícita a la situación. Pero cuando el cristiano es aún soltero, la prohibición ha quedado bien manifiesta. No se unan en yugo desigual a un inconverso. Ahora, ¿qué pasa si se desobedece esa orden? ¿Cuáles serían las consecuencias bíblicas? Bueno, esto acarrea dos tipos de consecuencias: las consecuencias espirituales y las consecuencias carnales. La consecuencia espiritual es muy puntual y precisa, y es la condenación, puesto que se ha desobedecido abiertamente una orden de Dios. No te unirás en yugo desigual con un inconverso. Es un pecado, y la paga del pecado es muerte. La consecuencia es la condenación. Pero también esa consecuencia espiritual podría solucionarse, si es que se soluciona a tiempo, y para ello se requiere que la persona deje verdaderamente su vida de cristiano tibio y desobediente, que se arrepienta y se vuelva a la plena obediencia a Cristo de ahora en adelante. Pero cuidado, no es solamente cuestión de decir, bueno, me caso y luego le pido perdón a Dios y ya. No. Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones del corazón. Y desde ya, cuando una persona dice eso, Dios lo sabe y jamás le va a tomar como arrepentimiento genuino esa acción fingida y premeditada de supuesto arrepentimiento. Desde ya esa persona está perdida y probablemente ni siquiera sea de Cristo. Con Dios no se juega. No hablamos de esas formas, sino que estamos hablando de que, habiendo cometido ya el error, la persona posteriormente se da cuenta y se arrepiente genuinamente para ahora sí andar en santidad y en obediencia a Dios. Entonces Dios le podrá perdonar ese pecado de desobediencia de haberse casado con un inconverso, aunque quedarán las otras consecuencias, las consecuencias carnales de esa falta. Y estas son las más peligrosas. ¿Cómo? ¿Más peligrosas que el propio pecado de desobediencia que lleva a la condenación? Sí, aunque te suene raro. Y te voy a decir por qué. De haber cometido ese pecado, la persona quizás después se arrepintió de verdad y hasta ese día Dios le perdonó y ya, sigue en la gracia. Pero decimos que las consecuencias carnales son más peligrosas porque, mientras en lo sucesivo se va a estar padeciendo esas consecuencias, también ellas mismas podrían llevar a la condenación otra vez de manera irremediable a la persona. ¿Por qué?
porque son más difíciles de eliminar o de sobrellevar y de soportar en muchos casos. Porque, ¿cómo evita la persona cristiana que su cónyuge inconverso la engañe? ¿Cómo lidiar con el hecho de que su esposo le prohíba ir a los cultos a adorar a Dios? O que se enoje porque ayuna, o porque pone en la bocina alabanzas o la Biblia. ¿Cómo lidiar con el hecho de que resulte golpeador o parrandero o despilfarrador, o todo eso junto incluso? ¿Va a querer ahora solucionar todo eso con el divorcio? Porque ahí va a haber otro problema. Entonces, es su esposo, y si resulta despilfarrador y borracho, eso no es motivo para divorciarse según Dios. ¿Cómo lidia con eso y soporta ese estilo de matrimonio durante toda su vida cristiana? Imagínate, hermanito, Dios dice en Corintios que una pareja de 2 cristianos va a sufrir padecimientos de la carne por el simple hecho de casarse. Ahora, un cristiano con un hijo o una hija del diablo, imagínate. Porque en 1 Corintios 7:28 dice Dios: También, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ahora imagínate con un inconverso. Entonces, ¿por qué las consecuencias carnales pueden ser más gravosas? Porque además de padecer todo eso al lado del inconverso, eso mismo va a hacer desfallecer al cristiano. Se moverá de la fe, estará pecando y fallándole a Dios en muchas cosas por sobrellevar las cosas con el cónyuge inconverso. Y lo más frecuente que sucede en esos casos es que el tal cristiano o cristiana terminan desertando de su vida cristiana y dándole la espalda a Cristo porque no pudieron resistir tanta carga. Terminan en condenación, además de padecer tanto. Por eso son tan peligrosas y terribles esas consecuencias carnales de casarse con una persona inconversa, no obstante que Dios hubiere perdonado quizás el pecado inicial. Muchos dicen, yo sí voy a poder, y terminan apostatando de la fe. La Escritura dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú llegaste a Cristo y estás en noviazgo con una persona inconversa, no te cases, Dios lo prohíbe. Y hablando ahora del noviazgo, ahí hay otras cosas que también hay que tomar en cuenta. ¿Se puede tener novio o novia inconversos? Bueno, en el noviazgo es un poquito diferente, aunque también Dios prohíbe ciertas cosas que el cristiano recién convertido ignora. Y hay solamente una causa bíblica permitida para que un cristiano tenga novia o novio inconverso, pero ese es otro tema. Te invito a que veas el video siguiente titulado Consecuencias bíblicas de tener novio o novia inconversos. Hay solo una excepción. ¿Cuál es esa? Mientras tanto, ayúdanos a ministrar compartiendo este video. Nos vemos en los comentarios. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y esto es La Biblia Dice Así.